Hola YouTube, siempre quise decir hola YouTube. Tenemos las tres bases de cálculo de las que empezamos a hablar la clase anterior, y las bases de cálculo son para las distintas cosas que sirven para los diferentes rubros que se pueden reclamar en una demanda, tienen un solo punto en común, que es la remuneración. Y por eso es tan importante saber qué es la remuneración y distinguir los rubros remunerativos de los no remunerativos. Lo primero que tienen que saber determinar para la base de cálculo es qué es la remuneración. Así que si ven entonces ustedes un listado con todas las remuneraciones que cobraba un trabajador, van a ver columna por columna por qué se le entregaban. Por ejemplo, sueldo básico. Entonces van a tener que hacer la misma operación que estamos viendo ahora con cada uno de los rubros o conceptos que correspondan. Sueldo básico, ¿es un incremento patrimonial? Sí. ¿Es consecuencia del trabajo? Sí. ¿Alguien lo declaró no remunerativo? No. Bárbaro. Entonces es remuneración, está perfecto. Siguiente, antigüedad. Antigüedad, ¿es un incremento patrimonial? Sí, le pagan 1.000 pesos de antigüedad. Bárbaro. ¿Es consecuencia del trabajo? Sí, es porque trabajo hace mucho. Bárbaro. ¿Alguien lo declaró no remunerativo? No, no. Ah, bueno, bárbaro. Entonces remuneración. Bárbaro. Propinas, perdón, viáticos, por ejemplo. Viáticos, ¿es remuneración o no es remuneración? Ya lo vimos esto en la clase de salario. Depende. Si es con acreditación de gastos, entonces, ¿es un incremento patrimonial o sencillamente es una devolución del patrimonio perdido? Porque si a mí me están devolviendo un gasto, me están compensando el patrimonio. No gané, me compensaron en todo caso. Y por eso no sería una remuneración. Entonces, en ese caso, si los viáticos son con entrega de comprobantes, eso no es remuneración y entonces tienen que tachar la columna. Y así es como tendrían que ir haciendo con cada uno de los rubros. Ver si es o no es remuneración. Una vez que hicieron eso bárbaro y saben cuáles son las remuneraciones, ya pueden calcular la primera base de cálculo. ¿Está bien? Sobre todo esto les mandé una guía ya. Les mandamos una guía por mail, ¿no es cierto? Le dijimos que está en la página. Hay una guía para que vean paso por paso cómo ir haciéndolo. Entonces, que puede ser que tenga algún error la guía, puede ser, no lo sé. Me avisan, me mandan un mail. Pero no creo, porque creo que la corregí, la hice y la corregí varias veces. No me acuerdo. La cosa es que ahí ya tienen la remuneración, y entonces, si ya tienen la remuneración, pueden hacer la remuneración promedio. Una vez que ya tienen la remuneración, pueden hacer el promedio. Bárbaro, primera base de cálculo la van a tener lista. Luego, en la segunda base de cálculo necesitamos avanzar un poco más, porque necesitamos conocer qué es la remuneración mensual. Fíjense que para esta coincide en las dos primeras bases de cálculo. ¿Qué es la remuneración mensual? Y la clase pasada vimos qué era la remuneración mensual. Básicamente aquella que se devenga en un periodo de un mes. Con lo cual, si aparece un bono trimestral, si aparece un premio anual, todo eso hay que excluirlo, hay que sacarlo para el cálculo de la segunda base de cálculo y para el cálculo de la primera base de cálculo. Para esta ya la tienen lista, la tercera base de cálculo ya la tienen lista, es la primera que sacan. Después, como les dije, para sacarla del aguinaldo, tienen que saber lo que es la remuneración mensual. Una vez que descartan las remuneraciones que no son mensuales, ahí ya pueden ver cuál es la mejor remuneración mensual del semestre. Y ya tienen lista la base de cálculo del aguinaldo. Insisto, todo esto que lo estoy explicando rápido ahora como repaso, lo tienen prolijo paso por paso en la guía. Y de hecho, presten atención, porque tienen que hacerlo paso por paso como dice la guía. Paso número 1, tachar lo no remunerativo. Paso número 2, hacer tal cosa. Paso número 3, tienen que hacer paso por paso. ¿Por qué? Porque si lo hacen, por más que lo entiendan y lo quieran hacer bien, si lo hacen todo junto, van a terminar tachando, borrando o haciendo algo seguramente incorrecto. Y después tachar las columnas que no son ni normales ni habituales, y así poder obtener la mejor remuneración mensual normal y habitual, y ahí indicarme cuál es la última base de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a empezar a calcular una indemnización como corresponde y ver algunos puntos particulares sobre la indemnización por despido. ¿Está bien? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a poner un ejemplo X. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, uno fácil, así no pierdo mucho tiempo en calcular los años. Por ejemplo, un tipo que entró el 8 del 2 del año 2014 y se fue el día 20 del 4 del año 2019. Listo. Entonces ahí tenemos un ejemplo fácil. Como habíamos visto en la clase pasada, tenemos que ver primero cuánto tiempo trabajó esa persona. Y este tipo estuvo 5 años, 2 meses y 12 días. 5 años, 2 meses y 12 días. Recuerdan que a veces esto se podía complicar un poco más y entonces les enseñé un método para restarles el primera fecha, la segunda fecha y que le dé la cantidad de años, meses y días. Si lo quieren ver rápidamente, recuerdan de poner primero el año, 2019, después el mes, 4, lo corto, y después el día, 20,
y restarle la otra suma. Primero el año, 2014, después el mes, 2, y después los días, 8. Y así sencillamente se puede hacer también. No me quedó mucho espacio, pero básicamente es lo mismo. 20 menos 8, 12. ¿Se ve, no? No sé si se ve o no. 4 menos 2, 2. Y 2019 menos 2014 son 5. Entonces, 5 años, 2 meses, 12 días. Ese era el método que les había enseñado para cuando a veces es medio confuso. Pero lo que sí, este caso fácil, lo hice a propósito fácil para que se vea claramente, son 5 años, 2 meses y 12 días. Entonces ya tenemos por un lado la antigüedad total de este trabajador. Después tenemos también que sacar cuánto trabajó en el último año, cuánto tiempo trabajó en el último año, de abril. De modo que trabajó los 31 días de enero, lo vimos bien, los 31 días de enero, los 28 días de febrero, los 31 días de marzo, ya son 90 días más 20, 110 días en total. Les vamos a dejar acá en esta esquinita los datos lo más prolijo que pueda, 8 del 2 del 14 hasta el 20 del 4 del 19. Saber que son 5 años, 2 meses y 12 días, y saber que son 110 días de trabajo en el último año. Así nos quedan todos los datos ahí arriba bien claros. Para empezar, entonces, vamos a arrancar con la indemnización por despido. Vamos a empezar con lo que es la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, algo ya hablamos sobre esto y habíamos visto que para calcular la indemnización por despido, básicamente necesitamos utilizar dos parámetros. El parámetro remuneración y el parámetro antigüedad. Esos son los dos parámetros que utiliza la ley. Pero de hecho no es tan así, es tan simple la idea de la ley que sencillamente multiplica sueldo por antigüedad. Es así de fácil la indemnización. Ahora, como ya les había mencionado en algún momento, no es cualquier remuneración la que hay que tomar. Es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Y hay que multiplicarlo por la antigüedad. Y no cualquier antigüedad. Hay que multiplicarlo por cada año o fracción mayor de 3 meses. ¿Cuántos periodos de indemnización tenemos? ¿Cuántos periodos tenemos? Y el tipo tiene 5 años y 2 meses, es decir, que no llegó a los 3 meses, por ende, la antigüedad van a ser 5 periodos, 5 periodos solamente. Y la mejor remuneración mensual normal y habitual que vamos a poner, por ejemplo, que tenga el tipo que tenga 30.000 pesos. Entonces serían 30.000 pesos por 5, y ahí tendríamos fácil el resultado de la cuenta de los 15.000, de los 150.000 mangos que le corresponden al tipo por la indemnización por despido. Es así de simple, pero la ley tiene dos topes, y acá se mete el problema. Un tope mínimo y un tope máximo. ¿Está bien? Y este es el punto al que me voy a referir ahora. ¿Cuál es el tope mínimo de la ley? Está en el artículo 245, pero en el último párrafo. Y es muy simple, por suerte, el mínimo nunca trae problemas. Básicamente el artículo 245 te dice cómo calcular la indemnización por despido y te dice, en el último párrafo, esta indemnización nunca podrá ser inferior a un sueldo. Nunca podrá ser inferior a un sueldo. Entonces la cuenta nunca te podría dar menos de un sueldo. No importa qué antigüedad tengas, si tenés 4 meses, igual el mínimo es un sueldo, ¿no es cierto? Esto tiene cierto inconveniente de interpretación que vamos a referir ahora en un momento nada más. Porque el problema para la interpretación lo trae no el tope mínimo, que el tope mínimo es un mes, y listo, así es fácil, sino que el problema de interpretación lo trae el tope máximo, que es el que está en el segundo o tercer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo. Básicamente, esto funciona así. El artículo 245 dice que tenés que considerar la mejor remuneración mensual, normal y habitual y multiplicarla por la antigüedad. Bárbaro. Pero después, inmediatamente después, en el segundo o tercer párrafo, yo ahora no me acuerdo, creo que es el segundo párrafo, en el segundo párrafo, la ley dice, pero voy a hacer una aclaración, dice, esta mejor remuneración mensual, normal y habitual no puede exceder de un tope que yo voy a poner. Entonces, esta remuneración no podría ser 1.000.000 de mangos. No, la ley pone un tope. ¿Un tope que se aplica sobre qué? Se aplica sobre la remuneración. No se aplica sobre el resultado, sobre la plata final que el tipo va a cobrar. Ojo, no se aplica sobre el resultado de la cuenta. Se aplica sobre una de las dos variables.
se aplica sobre la mejor remuneración mensual y habitual. Ahora van a ver que les va a quedar claro todo esto, pronto, en breve. Entonces, esa mejor remuneración mensual normal y habitual no puede ser muy alta. El tope máximo dice, es cierto que la cuenta es mejor remuneración por antigüedad. Estamos todos de acuerdo. Pero yo no voy a permitir cualquier mejor remuneración. Voy a poner un tope. Si es muy zarpada tu mejor remuneración, no vale, es muy alta. Le voy a poner un tope máximo, el tope máximo. Pero fíjense, el tope va sobre la remuneración. El tope se aplica a la remuneración, no a la indemnización. Esto es importante, ¿eh? O sea, ahora van a ver que va a quedar claro. Síganme un momento más. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es este tope que establece el segundo párrafo del artículo 245? Bueno, es un poquito un trabalengua, así que más vale que decirle lo que dice, se lo voy a decir porque es un trabalengua, pero más vale es tratar de comprender a qué se refiere. Pues básicamente el tope nunca puede superar. La mejor remuneración nunca puede superar el triple del promedio de las sumas que contenga el convenio colectivo aplicable a la actividad. Ese es el tope, ¿está bien? El triple del promedio de las sumas que contenga el convenio colectivo aplicable a la actividad. Pero, como yo no quiero enseñarles trabalenguas ni hacer que ustedes repitan de memoria, lo que quiero es explicarles qué es el tope, básicamente, cómo funciona. Bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante cuando tengamos la clase de Derecho Sindical, pero básicamente hay distintos tipos de sindicatos y distintos tipos de convenios colectivos. Pero los más comunes de todos, los que todos conocemos, son los denominados sindicatos de actividad que negocian convenios colectivos de trabajo para toda una actividad específica. Por ejemplo, el convenio colectivo de los gastronómicos. Por ejemplo, el convenio colectivo de empleados de comercio. Por ejemplo, el convenio colectivo de vitivinícolas, que se dedica a la actividad del vino, o lo que sea. Cada actividad tiene un sindicato y cada actividad tiene un convenio colectivo. Es así como funciona. Siempre aclaro, menos ustedes, menos los trabajadores de estudios jurídicos. Si alguno de ustedes trabaja en estudios jurídicos, ustedes no tienen convenio colectivo. Eso es un bajón. Pero cada actividad tiene un convenio colectivo. El convenio colectivo nosotros lo podemos dibujar, lo podemos graficar como si fuera este triángulo. No quiero decir que es una pirámide porque está en 2D. Este triángulo. Este triángulo básicamente, no lo voy a convertir en una pirámide. Listo. Esta pirámide grafica a la idea de lo que es el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque en esta actividad, este es un convenio colectivo de actividad, en esta actividad, el convenio colectivo tiene una previsión específica para los puestos más altos, los gerentes, una para los siguientes puestos, vamos a suponer los encargados, otra para los especializados, otra para los auxiliares, otra para los administrativos, otra para los vendedores y otra para los maestranzas. Tiene todas las categorías de toda la actividad, desde el más alto en la jerarquía hasta el más bajo, hasta el último orejón del tarro. Pongamos un ejemplo, el convenio colectivo 130 del 75 es el más común de todos, es el convenio colectivo de empleados de comercio. En el convenio de empleados de comercio vas a tener el encargado, la categoría de encargado, el segundo jefe vas a tener auxiliares especializados, vas a tener vendedores, vas a tener administrativos comunes, auxiliares no especializados y el trabajo y los últimos puestos que son más de maestranza. Los tenés todos, desde el más alto hasta el más bajo. Y el convenio colectivo tiene una previsión para cada uno. Y de hecho, el convenio colectivo establece un salario básico mínimo para cada una de esas tareas. De hecho, eso es lo que hacen los sindicatos. Básicamente negocian salarios para los trabajadores y las distintas categorías. Entonces, el puesto más alto vamos a suponer que tenga un salario de 50.000 mangos. Un salario mínimo de 50.000 mangos. El segundo vamos a suponer que tenga 40.000. El tercero vamos a suponer que tenga 15.000. El cuarto vamos a suponer que tenga de 10.000. Y el último vamos a suponer que tenga 8.000. Entonces, el convenio colectivo tiene sumas correspondientes a cada una de sus categorías. ¿Y qué dice la ley entonces? Agarrá y hacé el promedio. Hacés el promedio. Vamos a suponer que el promedio de todas las sumas que establece el convenio colectivo, entonces suponete que este sea el promedio. 30.000 pesos. Y entonces lo que dice la ley es, tu mejor remuneración nunca podrá superar el triple del promedio. En este caso sería, el tope este sería 90.000 pesos. En este caso. Porque si el promedio da 30.000, el tope son 90.000 mangos.
Ahora, la realidad es que el Ministerio de Trabajo, cuando aprueba, cuando homologa una escala salarial, cuando negocian salarios y el convenio, el Ministerio de Trabajo homologa los salarios y dicen, bien, este es la nueva escala salarial para los trabajadores de empleados de comercio, para los empleados de comercio, entonces el ministerio homologa, te dice, ok, mira, acá están los nuevos sueldos, 50.000, 40.000, 15.000, 10.000, etc. Y después publica el tope. El propio ministerio hace la cuenta. Así que en general lo normal es que en la práctica no tengan que hacer ninguna cuenta, sino que sencillamente busquen el tope. Si ya sabemos lo que es el tope y sabemos que existe algo que se llama tope, entonces, en nuestro caso, vamos a tener la mejor remuneración mensual normal y habitual van a ser 30.000, dijimos. Y la antigüedad, en este caso, son 5, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestra indemnización da 150.000, en este ejemplo, en este ejemplo. Así que está súper claro. Entonces la pregunta es, ¿y el tope? ¿Hay tope o no hay tope? Bueno, si resulta que el tope son 90.000, entonces tu remuneración está perfecta, no pasa nada. ¿Está bien? 30.000 es tu remuneración, calculamos 30.000 por 5, 150.000, todo más que bien. Ahora, ¿qué pasa en cambio si el tope dijera que el tope es 20.000 pesos? Tope, 20.000 pesos. Un tope bajo, ¿sí? Así que, ¿qué pasa si el tope son 20.000 pesos? Entonces, si el tope llegara a ser 20.000 pesos, tu remuneración no se puede tomar en consideración, sino que tenés que tomar los 20.000, multiplicarlo por 5, y eso te va a dar 100.000 pesos. Y esa sería la forma de resolver. Eso es el tope. ¿Cuál es la idea del tope entonces? La idea del tope o la idea del legislador básicamente es, el legislador decidió poner una suerte de limitación para que las indemnizaciones no se escapen mucho más de lo normal para la actividad. O sea, si tope existió siempre, ¿eh? En las antiguas redacciones de la ley, allá por 1974, por ejemplo, o antes incluso, cuando era el Código de Comercio el que imponía la indemnización, siempre había un tope. Y el tope, por ejemplo, al principio era 3 veces el salario mínimo vital y móvil. 3 veces el salario mínimo vital y móvil. Esto es una porquería, porque el salario mínimo vital y móvil puede ser, vamos a suponer el salario mínimo vital y móvil de ahora, que son más o menos 16 lucas, y el tope entonces serían, ¿cuántos son? ¿48? Uy, ¿por qué puse 16? La puta madre, que son 48. Puedo estar haciéndolo mal, porque hoy no estoy para matemáticas. Vamos a suponer que son 48 o algo así, no importa. Entonces, el tope, si vos tomás 3 veces el salario mínimo vital y móvil, serían 48 lucas. Cualquier trabajador de una actividad que no sea una actividad de las comunes, por ejemplo, petroquímicos, obvio que va a tener un sueldo mayor a 48 lucas y lo va a recagar siempre. Si tomamos el salario mínimo vital y móvil, cagamos a la mitad del país. Bueno, no sé si tanto, pero cagamos a muchos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se cambia la ley y se modifica este punto, se pone, no tomemos el salario mínimo vital y móvil, es mala idea. Mejor tomemos lo que corresponda a cada actividad. Entonces, si ese trabajador es metalúrgico, ¿cuál es el tope? Bueno, el promedio de las remuneraciones metalúrgicas por 3. Ah, bueno, entonces ahí ya es más razonable, porque un metalúrgico gana más que el mínimo vital y móvil, y por ende está bueno que el tope esté adecuado a los metalúrgicos. En lugar de ser el triple del mínimo vital y móvil, es el triple de las remuneraciones de los metalúrgicos. Lo mismo pasa con el ejemplo que vimos sobre los empleados de comercio. El tope sería el promedio de los empleados de comercio. Y la idea entonces de la ley es que no se vaya de lo normal, que si en la actividad de los metalúrgicos lo normal son 40 lucas, entonces que no se vaya muy zarpado de 40 lucas, que se vaya no más de 3 veces, y por eso el tope es el triple del promedio de las remuneraciones de la actividad de la que se trate. Y eso se aplica aunque el trabajador no esté incluido en el convenio colectivo. Borele, ¿vos estás excluido del convenio? No importa. ¿Cuál es la actividad? La actividad es tal. Listo. Tenés tope entonces. El tope es el de la actividad que corresponde. Esto es fundamental, ¿eh? Siempre hay un tope. Siempre hay un tope. Son pocos los casos donde no hay tope. Ya vamos a ver si existen o si no existen, porque he discutido también. Pero básicamente siempre que vos, un trabajador, vaya a cobrar la indemnización, siempre hay que ver si no hay un tope. En la actividad esa, ¿cuánto es el tope? Es un poquito rebuscada la lógica, pero tiene sentido. De vuelta, el sentido que busca el legislador es el siguiente. Yo te quiero pagar, reconocer tu remuneración. Mejor remuneración por antigüedad.
Pero si tu mejor remuneración se va al carajo, tampoco te voy a querer reconocer tanto. Quiero darle cierta previsibilidad al empleador y que el empleador sepa que no se va a ir tanto más de lo normal de la actividad. Y si en la actividad todo el mundo gana en promedio 50 lucas, bueno, que no se vaya mucho más del triple del promedio. Eso es lo que dice la ley. Exactamente por eso funciona. Nuestro ejemplo dice, si este trabajador cobra 30.000 pesos y trabajó 5 años, le corresponden 150 lucas, y si el tope decimos que es 20.000, esto ya lo había mencionado, pero esto es importante, quiero que quede bien claro, entonces no puedo considerar la remuneración porque excede el tope. El tope son 20, más de 20 no se puede. Entonces no voy a usar la remuneración, tengo que usar los 20.000, 20.000 por 5 igual 100.000. El tope significa precisamente eso, que no voy a poder usar cualquier remuneración, porque si se va muy a la mierda, le pongo un tope. ¿El tope cuál es? Ya vimos, el triple del promedio de las remuneraciones. ¿Está todo bien? Es tope por antigüedad, exactamente. Exactamente. Es así como funciona. Ahora, pero vamos a ver un caso. Imaginemos que hay un trabajador que gana, entonces, volvamos a nuestro ejemplo, el trabajador gana 30.000 y tiene 5 años de antigüedad, por ende le corresponden 150.000. Y nosotros vimos que si viene un tope y dice 20.000, no podemos multiplicar nuestra remuneración porque se excedió del tope. El sueldo es de 30.000. Si el tope es de 20.000, está todo bien, no pasa nada, usamos el tope, multiplicamos el tope por antigüedad y listo. Pero ¿qué pasa si el tope en lugar de 20.000 fueran 10.000? ¿Qué pasa si el tope fueran 10.000? Ahora el tope es 10.000, multiplico por 5 y me da 50 lucas. Me recago, estoy ganando casi solo un sueldo. Es muy poco. Pero ¿qué pasa si el tope es aún peor? Vamos a suponer que el tope es 5. 5.000 pesos de tope. Esto implicaría que el promedio de las remuneraciones del convenio colectivo es de 1.600 pesos. En toda la actividad el promedio son 1.600 pesos, es la peor actividad del mundo. Pero ponele que ganan 1.600 pesos del promedio de la actividad, por ende el tope 1.600 por 3 da 1.600,66,66 por 3 da 5.000. Entonces, en ese caso el tope sería 5.000, sería un rebajón, porque tendría que agarrar, en lugar de los 30.000, tendría que agarrar los 5.000, 5.000 por 5 son 25.000, y el chabón termina cobrando una jodida miseria, menos que su propio sueldo. Y entonces alguno acá dice, y es correcto lo que señalaron algunos, dicen, no, pará, porque hay un tope mínimo. Nunca se olviden que hay un tope mínimo, dicen. Entonces, el último párrafo dice que nunca la indemnización podrá ser menor a un sueldo. Entonces, en este ejemplo que estoy dándoles acá, en este ejemplo que les estoy dando acá, el tope máximo es muy bajo, tope máximo es muy bajo, y entonces tenemos que usar el tope mínimo y darle el mínimo de un mes de antigüedad. Esta situación es un bajón. Ahora vamos a ver que esto no es tan así. Exacto, puede pasar tranquilamente que tu sueldo es de 30 lucas y está todo bien el sueldo de 30 lucas, pero después el tope empieza a quedar desactualizado. El tope cada vez más bajo, y la inflación es más alta, entonces te van subiendo el sueldo porque la inflación es muy alta. Te suben de 30 a 50, pero el tope quedó. El tope quedó. Y entonces después te cagás porque te aplica el tope. Entonces fíjense esta situación que es profundamente injusta, que es que un tipo que gana 30.000, pero el tope de 5.000 termina, si multiplicás el sueldo por la antigüedad, terminaría ganando menos que el propio sueldo que tenía. Y por eso también hay un tope mínimo, que el tope mínimo dice, no, nunca puede ser menos que un sueldo, ¿eh? Nunca puede ser menos que un sueldo, dice. Y eso sería una forma de interpretar el tope mínimo, que para mí no es la única, no es 100% correcta. Es una forma, ¿está bien? Que supuestamente para eso está, pero para mí sirve para más cosas. La remuneración del trabajador puede llegar a ser muy alta. Y por eso también hay que destacar que existe lo que se llama el tope. Entonces, la remuneración son 30.000, pero el tope, vamos a suponer, son 20.000. Entonces, si tu remuneración era tan alta que pasó el tope de 20.000, hay un tope máximo. No se puede superar el tope máximo que establece la ley. ¿Cuál es el tope máximo que establece la ley? Es el triple del promedio de las remuneraciones de la actividad. Es el triple del promedio de las remuneraciones de la actividad. Entonces, si la actividad, en este caso, si en la actividad
la cuenta difícil. Ok, si la actividad el promedio son 6.667 pesos, el tope van a ser 20.000 mangos, que es el triple del promedio. ¿Está bien? Esa sería la idea. Este es el tope de la actividad de la que se trata este trabajador. Vamos a suponer que este trabajador es metalúrgico. Vamos a suponer que este tipo es metalúrgico. El tope del metal. Entonces, vamos a suponer que este tipo es metalúrgico y que es un gran metalúrgico, el mejor. Entonces le pagan 30.000, mientras que al resto de la actividad el promedio es bajo y el tope es de 20.000. Entonces, si a este trabajador lo despiden, como existe un tope, no le van a poder considerar la mejor remuneración mensual, normal y habitual, sino que le van a considerar el tope máximo, que es el que establece el segundo párrafo del artículo 245. Entonces van a calcular 20.000 por 5. Porque fíjense, y reitero, y esto es muy importante, el tope, lo único que topa es el sueldo, no la indemnización. La indemnización se va a calcular siempre multiplicando por los años de antigüedad. ¿Está bien? Entonces, así como funciona. Necesito que vayamos bien paso por paso. ¿Qué pasa si este tope fuera otro? Vamos a suponer que este tope fueran, en lugar de 20.000, que el tope de la actividad fueran 80.000. Si el tope fuera 80.000, ¿qué hago yo si el tope es muy alto? Bueno, no pasa nada. Si el tope es muy alto, entonces mi remuneración es correcta. Tomo mi remuneración y la indemnización va a ser 150.000 pesos sin ningún problema. Mi remuneración no supera el tope. No supera el tope. ¿Está bien? Entonces, si el tope es muy alto, no hay ningún problema, porque no me topa. Es un tope que no me topa. Es un tope que a mí no me afecta. Afectará a trabajadores que ganen mucha guita, pero a mí, un tope de 80 lucas no me afecta porque yo cobro 30. Entonces multiplico mi remuneración por la antigüedad, que es la cuenta original. Hasta ahí vamos todo bien. El problema es cuando el tope me topa, me limita, es un tope que topa. Me limita mi remuneración. En este caso, ahí sí supero el tope es muy bajo, yo cobro mucho, por ende se aplica el tope y termino calculando tope por antigüedad igual 100.000 mangos, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora. Hasta ahí vamos bien, tienen que decirme que sí. Pero puede pasar que el tope sea muy bajo, pongamos que sea de 10.000 nada más. Entonces, un tope súper recontra bajo, de 10.000 mangos, me recontra caga remuneración, zarpado, pero zarpado, y entonces 10.000 por 5 me termina dando 50.000 pesos, y es una miseria. O sea que, insisto, es muy flojo este tope, es un tope muy basura, pero puede llegar a ocurrir. Pensémoslo de la siguiente forma, imaginemos un laburante que cobra un palo por mes, que hay trabajadores jerárquicos que cobran un palo por mes. Y sí, el tope los va a molestar, y los va a molestar mucho, porque la gente normal no cobra un palo por mes. En promedio cobrarán 50 lucas por mes, en promedio. Así que el tope serían 150 lucas. Y si este chabón cobra 1.000.000 de mangos por mes, lo mata. Pero sería el mismo caso. Un tipo que cobra 30, nada más que con depreciación monetaria. Un tipo gana 30.000 pesos y el tope dice que son 10.000 pesos, lo está matando el tope. Pero podría ser peor todavía. Podría ser que el tope sea no de 10.000, sino de 5.000. Un tope, pero mugre, el tope más mugre que se me puede ocurrir. Entonces, si tenemos que agarrar este tope, 5.000 por 5, nos da 25.000 mangos. Acá, cuando el tope máximo remuneratorio es tan bajo, la indemnización se nos puede ir al piso. Y si se nos va acá, incluso, me la recontra coloqué, si el tope es muy bajo, la indemnización termina siendo tan mala que incluso yo ganaba más plata por mes que lo que me quieren pagar por despido. Entonces acá donde aparece el segundo tope, el tope mínimo. Porque el tope mínimo, recuerden, en el último párrafo dice, no, pará. La indemnización nunca puede dar menos que un sueldo. Entonces tu indemnización tendría que ser como mínimo un sueldo, 30.000 pesos. Ahora fíjense que el tope máximo se aplica sobre la remuneración y el tope mínimo se aplica sobre el resultado de la cuenta. Ojo, no confundan, por favor, no confundan este tema, porque no funciona así. El tope mínimo es un sueldo, pero es un sueldo en total, es un sueldo en total.
El tope máximo, en cambio, se aplica sobre la remuneración. Nadie observó el detalle del metal. Les voy a poner un ejemplo distinto, pero es un ejemplo de la vida real. Básicamente esto le pasó a un pobre chabón que se llamaba Bisotti. Ojo, porque el apellido reconfunde, porque como parece Tano, muchos escriben con una Z y dos T. Es Bisotti con doble Z, así que es medio raro. Pero bueno, el tipo este Bisotti es el caso que vamos a ver ahora, pues es un caso fundamental para nosotros. Este es el caso Bisotti con AMSA, que es de la Corte Suprema, que es del año 2004, es precisamente, salvo error, es del 21 de septiembre del año 2004, pero puede ser del 14 de septiembre de 2004, no me acuerdo. Pero básicamente en este caso, este es un caso real a donde este problema le pasó a Bisotti. ¿Bisotti quién era? Bisotti era un capo de AMSA, era uno de los jefes de planta, uno de los tipos más grosos, médicos, de los más grosos de todos. ¿Cuánto ganaba este tipo? Más o menos, no me acuerdo exactamente, pero más o menos ganaba 11 lucas. Sería mucho mejor si lo hiciera con 10.000. Lo voy a hacer con 11. Entonces, 11.000 pesos gana el tipo, posta, ¿eh? Ahora, lo más zarpado es que no solo ganaba 11 lucas, sino que el chabón tenía 26 años de antigüedad. Ahora, si hacemos la cuenta, voy a hacerla rápida. ¿Cuánto da? ¿286? ¿286 da? ¿Da esto? No sé, hoy no me siento bien del cerebro. La voy a hacer. Me duele el cerebro, disculpen. 26 por 11. Sí, 200, bueno. Me duele el cerebro, pero por lo menos me sigue funcionando el cerebro para lo básico, para la multiplicación. Algo es algo. Así que el chabón cobraba 11 lucas y 26 años de antigüedad le da 286.000 mangos. Piensen que son dólares. Hagan la cuenta y piensen en que tienen los dólares en la mano. Sería genial, ¿no? Yo no tengo esos dólares. Qué cagada. La pobreza. Bueno, entonces, 286 lucas hubiera sido su indemnización. Pero ¿qué pasa? La empresa, ni lenta ni perezosa, vio que se le abrió una oportunidad dorada. I love gold. Y dijo, yo a este chabón, que tiene 26 años de antigüedad y cobra una barbaridad de guita, me lo puedo sacar de encima por poca guita, pensó la empresa. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de la época del Carlo. Y en la época del Carlo, porque esto fue el fallo del 2004, pero tramitó años, obvio, hasta llegar a la corte. Pero esto es de la época del Carlo. Y durante la época del Carlo, lo que pasó es que los sueldos mínimos eran realmente muy bajos. Y los sueldos de convenio colectivo eran muy bajos. Esto incluso significaba que a veces les daba vergüenza a los empleadores pagar lo que decía el convenio colectivo de trabajo porque era zarpadamente bajo. Los sindicatos estaban no sé en qué onda, no sé qué fiesta era esa. Ahora se hacen los combativos, pero Moyano firmó el acuerdo del año 94 que terminó derivando en la ley de riesgo de trabajo, en la ley de AFJP, en la reforma del concurso de quiebra, la ley de pequeñas y medianas empresas. O sea, muy combativos, pero en esa época eran unos hermosos complacientes. Entonces, lo que pasó es que en el convenio de sanidad, que creo que es el convenio 122 del 75, pero no me acuerdo, pero es el convenio que se aplicaba a los trabajadores de la salud, entre ellos Bisotti, porque AMSA era eso, una empresa de salud, es una empresa de medicina, no sé qué es AMSA, no sé. Pero básicamente se aplicaba a este convenio, y entonces este convenio tenía un promedio en la actividad increíble, un promedio de 300 pesos. Por ende, el tope para Bisotti era un poquito más de 300 pesos. Pero el tope para Bisotti era literal, ¿eh? Era de tope, era de 1.039 pesos. Literal, el tope era 1.000 pesitos. Entonces los chavales dijeron, listo, a este lo rajo, y aplicó el tope, que es lo que dice la ley dice que hay que pagar el tope. Y le aplicó el tope, multiplico por 26 años. Ahora, fíjense qué belleza. Tendrías que haber pagado 286 lucas si le hubieras tomado la verdadera remuneración. Lo rajaste y le terminás pagando un poquito más de 2 suelditos.
Un poquito más de 2 suelditos. Entonces este es un tope horroroso. Este es un caso horroroso. En una época brava, no lo voy a negar. Es más, para que tengan una idea, el salario mínimo vital y móvil llegó a estar, literal, llegó a estar 20 pesos. 20 pesos. Llegó a estar menos, pero llegó a estar 20 pesos, así fijo, porque estuvo 4 pesos, estuvo 8 pesos, pero eso no era aplicable. 20 pesos llegó a estar 20 pesos. Y después estuvo sueldo mínimo vital y móvil 40 pesos durante 2 años más o menos. Eran 40 pesos dólares, ¿eh? Eran 40 pesos dólares, ¿sí? Algo así como 4.000 pesos. Pero es el sueldo mínimo vital y móvil, eran 4.000 pesos. Una barbaridad. 40 pesos dólares. Ahora, en los convenios colectivos no era muy distinto. Los convenios tenían sueldos de 100 pesos, eran sueldos de 80 pesos, sueldo mínimo. Entonces, hasta les daba vergüenza a las empresas pagar lo que decía el convenio colectivo de trabajo, porque realmente era una vergüenza. Decía 80 pesos, entonces las empresas te decían, no, tomá 100 pesos, amigo. Literal, en una época brava. Este convenio de sanidad tenía un tope de 1.000 y pico de pesitos, o sea que le hubiera correspondido, en realidad la cuenta daba algo así como 27 lucas. Algo así como 27 lucas. O sea, fíjense la barbaridad de la diferencia, fíjense lo asqueroso de este tope. Este tope es un asco. Alguno de ustedes dijo es un tope injusto. Estoy totalmente de acuerdo, es un tope feazo, feazo nomás. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó después. Entonces, ¿qué dijo Bisotti? Bisotti dijo, no, pará, está todo bien con este tope y todo lo que vos quieras, pero este tope es inconstitucional. Este tope es inconstitucional. No puede haber un tope así. Es injusto y es inconstitucional. Bisotti dijo, esto está mal. Acá este tope es demasiado bajo y esto me afecta demasiado. ¿Qué es lo que me afecta? Se pregunta la Corte. ¿Qué garantía constitucional viola el segundo párrafo del artículo 45? Si es que viola alguna garantía constitucional. ¿A alguno se le ocurre cuál es la garantía constitucional que se viola con este tope tan bajo? Una eternidad más tarde. Hay una garantía constitucional que se viola, que está en el artículo 14 bis, que es la que dice que corresponde, no es la igualdad, la protección contra el despido arbitrario. Para el empleado público, estabilidad. Para el resto de los empleados, protección contra el despido arbitrario. ¿Y cómo protejo yo contra el despido arbitrario? ¿Cómo hago para proteger a un trabajador frente al despido arbitrario? Y bueno, una buena manera de protegerlo es poniendo indemnización. Si a mí me despiden arbitrariamente, me indemnizan. Bárbaro, esa es la garantía. El tema es, una indemnización, si es demasiado baja, entonces no está protegiendo contra el despido arbitrario. De hecho, precisamente en este caso, a Bisotti lo rajaron porque un vivo de la empresa se dio cuenta que si lo echaba, el tope era tan bajo que le iba a tener que pagar mucha plata y que era una oportunidad buena para sacarse un trabajador de 26 años de antigüedad. Era una buena oportunidad para rajarlo. Entonces, eso es lo denominado estabilidad impropia, es cómo protege la ley al trabajador frente al despido arbitrario. En el caso de que la indemnización sea tan baja, entonces no lo está protegiendo. Y exactamente eso es lo que dice la Corte. En el caso de Bisotti, el tope que se aplica reduce tanto la remuneración del trabajador que en definitiva no es una protección contra el despido arbitrario que sea adecuada. No lo está protegiendo, está violándose la disposición de artículo 14 bis. El segundo párrafo de la ley, entonces, violaría el 14 bis. Y quiero que quede bien claro, porque con esto ya voy terminando. Quiero que quede bien claro. La Corte dice, el tope es totalmente válido, no pasa nada, el tope está bien, salvo que se vaya de mambo. O sea, yo no tengo problema con que vos me pongas, por ejemplo, un tope de 10.000 pesos, un tope de 8.000 pesos, no hay problema, pero tampoco te vayas de mambo, porque si pones un tope demasiado bajo, entonces la indemnización es tan miserable en comparación con lo que ese trabajador era, tan miserable en comparación con lo que el trabajador era, que termina siendo una desprotección, y no lo que dice la Constitución que hay que proteger contra el despido arbitrario. Y esa es la lógica, y así funcionaría la idea de la Corte. Ahora, en Bisotti, la Corte dio un paso más, y esto es muy importante. Y este es el momento en donde tiene que dar bien clara la explicación. ¿Qué paso más dio la Corte? Bueno, la Corte dijo, ¿cuándo es muy bajo el tope? Por ejemplo, si el tope hubiera sido de 10.000, ¿está bien el tope? Yo creo que sí. Si el tope hubiera sido 9.000, ¿está bien el tope? Yo creo que sí.
Si el tope hubiera sido 5.000, y bueno, puede ser. Si el tope hubiera sido 2.000, no, 2.000 no. Bueno, entonces, ¿a dónde trazamos la línea? Entonces, lo que la Corte podría haber dicho tranquilamente es simplemente decir que el tope sea razonable y que cada juez entonces después interprete cuándo hay razonabilidad y cuándo no hay razonabilidad. La Corte tranquilamente pudo haber dicho eso. Sin embargo, la Corte decidió ir un poquito más allá. Y la Corte dijo, mira, yo tengo una idea de cuándo un tope es o no es razonable. Voy a poner un número, no la mitad, no me parece copado. Voy a poner otro número. Ya sé, yo hace mucho tiempo decía una cosa que me parece que puede llegar a ser útil. La Corte antiguamente tenía un criterio, digo antiguamente porque nunca más lo escuché que lo aplique, pero supuestamente sigue vigente, pero antiguamente la Corte tenía un criterio, básicamente sobre el derecho tributario. Fíjense, porque acá empiezan las mezclas, ¿no? El derecho tributario básicamente decía, si vos tenés un bien, por ejemplo un teléfono, y le vas a poner un impuesto, ese impuesto no puede superar el 33%, porque si supera el 33%, si el impuesto supera el 33%, entonces, dice la Corte, es confiscatorio. Es lo mismo que me esté sacando el teléfono. Entonces, pará con los impuestos, amigazo. Eso es lo que decía la Corte, 33%. Le digo la verdad, los impuestos son incluso mayores, pero no importa, mucho mayores en algunos casos. Pero había un antiguo criterio que decía eso. Entonces, si vos te ibas a comprar un auto y el auto salía 100.000 y tenía de impuestos 33.000 mangos, la Corte decía, pará, sacame el auto para eso. Me estás confiscando el auto. Ese era el criterio tributario, el derecho tributario, sobre la confiscatoriedad. Entonces la Corte recordó eso y dijo, che, esa es una buena idea. Esa es una buena idea. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer eso. Ningún tope, dice la Corte, ningún tope le podría quitar más del 33% al sueldo. Ningún tope le podría quitar más del 33% al sueldo. Entonces vamos a hacer la cuenta rápidamente, porque en realidad es fácil, pero no la voy a hacer de memoria. Entonces, vamos a hacer la cuenta rápidamente. 11.000 mangos, tenemos 11.000 mangos. Vamos a sacar el 33%, por 33 dividido 100. Y nos da 3.630 pesos. Entonces, la Corte va a decir, mira, el tope, vamos a suponer que el tope es, como dice el caso Bisotti, de 1.000 pesos. ¿Cuánto le restó? Le restó como 10 lucas, es una barbaridad. No, es mucho. Bueno, vamos a suponer que el tope es de 10.000. Le restó solo 1.000 pesos. ¿Está bien? Y la Corte diría, sí, no pasa nada. Sí, porque hasta el 33% le dejo que le saque. Más del 33% no. Entonces, acá viene el segundo paso que da la Corte. Ah, bueno, entonces, si yo pienso que el tope solo le puede quitar el 33%, entonces, como mínimo, el mínimo tope que tolero es básicamente es el de 7.370. ¿Qué es esto, 7.300? Es el 67%. Es el 67% de la remuneración. Entonces Bisotti dice, yo te banco el tope, no hay ningún problema, pero tampoco te vayas al carajo. Te banco el tope, no te vayas de mambo. ¿Cuánto es lo máximo que me podés reducir? Hasta 7.370. Menos no. Un tope de 7.000 pesos, no. No. Un tope de 8.000, tope de 8.000 está bien. Tope de 9.000, está bárbaro. Un tope de 5.000, no. 7.300 es tu límite. ¿Qué es 7.300? Es el 67% de la remuneración. Entonces, para hoy saber cómo funciona todo esto, tenemos que tener en cuenta cuál es la remuneración, cuál es el tope y en todo caso, si hace falta, cuál es el tope de Bisotti, cuál es el número de Bisotti. Entonces, en el caso este, acá estarían las tres posibilidades. Si nosotros, en cambio, hiciéramos la cuenta con el tope de Bisotti y multiplicáramos 7.300 por los 26 años de antigüedad, la respuesta es 191.000 pesos. Fíjense que la Corte no le llega a dar todo lo que pidió el trabajador, porque dice que el tope es válido, pero dice, pero no tan bajo. O sea, diría algo así como lo de Guido, diría, el tope está mal, pero no tan mal. En algunos casos podría ir. O sea que, ¿puede haber un tope? Sí puede haber un tope, pero no tan bajo. Y este es el número
que permito. Menos que eso no se puede. Porque menos que eso sería quitarle más del 33%. Ahora, esa sería la explicación. Y Bisotti se va, entonces dice, como le dije, da un paso más y termina condenando a la empresa por 191.000 pesos. Esto ya es más polémico, porque la Corte podría haber dicho, por ejemplo, el tope es inconstitucional porque es muy bajo. Pero es un poco polémico decir, quiero este tope, invento este tope. Este tope del 67%, este me gusta. Y pone el tope y calcula con el tope. Es re polémico lo que hizo la Corte, pero esto es lo que hizo la Corte en Bisotti y eso sentó un precedente que hoy por hoy se usa en todos lados. O sea, hoy si no sabes Bisotti, no sabes calcular la indemnización por despido. Porque cualquier trabajador que gane mucho, tenés que calcular Bisotti. Lo que se cuestiona sobre este punto es que la Corte más o menos legisló. Le dijo al legislador, vos no podés meter topes que reduzcan más de un 67%. Ahora, yo no quiero que ustedes repitan luego, y ya con esto cierro, pues me pasé un poquito, pues no quiero que ustedes repitan luego lo que alguna vez escucho y me da mucha bronca. Si el tope es muy bajo, dicen, es un tope confiscatorio, te dicen. Esto no es correcto. No es correcto. Es horrible que lo digan así. No tiene nada que... El tope no es confiscatorio, es un tope nada más. El tope, en todo caso, es tan bajo, tienen que decir, que esa indemnización no protege contra el despido arbitrario. Es un tope que no es razonable y por ende es un tope irrazonable que termina no protegiendo contra el despido arbitrario. Es una reglamentación de la garantía constitucional de la protección contra el despido arbitrario que resulta irrazonable porque es demasiado bajo. Y yo sé fehacientemente que es demasiado bajo porque reduce la mejor remuneración mensual normal y habitual, la reduce en más del 33%. Entonces, por eso lo considero irrazonable y lo considero no protectorio frente al despido arbitrario. No es que es un tope confiscatorio, es que es un tope irrazonable. Que la Corte haya utilizado el criterio de la confiscatoriedad para poner un número, podría haber dicho 50%, podría haber dicho cualquier cosa, dijo 33%. Pero no se queden con la idea de la confiscatoriedad, porque eso es burdo, no funciona así, eso no es lo que dice la Corte. Así que espero que haya quedado bien claro, porque esto suele tener problemas, cuáles son los top, cómo funciona el tope y cómo funciona el caso de Bisotti. Fíjense las tres diferencias. Si hubiéramos calculado con la remuneración correcta, nos hubiera dado 286 lucas. Si hubiéramos calculado, en cambio, con el tope, nos daba 27 lucas. Calculando con lo que inventó la Corte con el tope Bisotti, termina dando un intermedio de 190 lucas. Y eso fue la condena. Eso es lo que ganó Bisotti.